Les voy a leer un relato que se llama Deleites y contemplaciones de un taxidermista. Las noticias eran claras y develaron, no necesariamente en ese momento, la historia asombrosa que comenzó cuando don Rigoberto de Andangurria, hacendado de toda la vida de la comarca, asesinó a tiros de pistola a su esposa, doña Olga Lucía Cabal, dama prestante de la Sociedad de Marquesina de la Cuesta, muy afecta a los eventos convocados por la parroquia y su cura de turno, y al abogado José Felicindo Santibáñez, hombre joven y bien plantado, muy probablemente un tinterillo encubierto en sus exquisitas maneras. Y digo claramente que comenzó y no que terminó, pues hasta que la historia se hizo conocida, nadie se había enterado de ella. Se daban de narices contra la especulación en medio de la rutina del infierno grande de un pueblo pequeño. Con lo que se pudo considerar una terrible tragedia personal y social, si todo ello se hubiera dado a conocer oportunamente, don Rigoberto diseñó, ejecutó, talló y retocó hasta la perfección su obra cumbre en el oficio de amar a su mujer, de respetar sus gustos y deseos y de sublimar las más rigurosas de sus compulsiones estéticas. Durante los años siguientes, hasta el esclarecimiento del suceso, el homicida se convirtió en una especie de adorador secreto de los cadáveres embalsamados, con la delicada minucia de un taxidermista que se regodea de la pulcra filigrana de su oficio orfebre, de su oficio de orfebre secreto de pieles. Pulió las carnes, disimuló defectos, retocó arrugas y efélides indiscretas, recuperó el brillo de los ojos exultantes por el deseo, pero macilentos por el soplo gélido de la doncella de la guadaña. Redefinió el tono de los cabellos que ahora lucían cenizos y poco vitales. En fin, se consagró en cuerpo y alma al efecto de mantener en sus presencias un soplo de vitalidad que los preservara del duro transcurrir por ese desierto bajo los dominios de la muerte. Lo entregó todo para tratar de dimensionar la verdadera esencia estética de esos cuerpos que yacían, el uno humillado y encadenado como un perro, envilecido y arrodillado ante sus pies en un claro y vengativo contraste con su soberbia ancestral, y el de la dama, altivo, embellecido, ataviado con las más lujosas galas, dejándose halagar con las piezas de arte que lo rodeaban en una descarga multicolor, con la música clásica que se reproducía sin fin en el fonógrafo, con las flores frescas que nunca faltaron y el ambiente sobrio y elegante del cubículo, primorosamente acondicionado para servir de receptáculo de los amantes, en mal momento sorprendidos por un marido que nunca se resignó a su suerte de cornudo irredento, de esposo fiel en mala hora engañado. Lo que no pudo el cianuro en cuidadosa dosificación, ni los sahumerios de borrachero en ambientadores estratégicamente ubicados, lo lograron los prosaicos balazos que pusieron fin al oprobio de tanto tiempo. Para hacerles justicia, eficaces aunque poco poéticos. Ello dio comienzo al ritual que, según lo dispuesto, habría de durar mientras estuvieran intactos los sentidos del hacendado Rigoberto, disimulado en la vastedad de su inmenso hato, con la complicidad de la campiña y los sonidos leves del bosquecillo, albaceas silenciosos de esta obra sublime del crimen. En nombre del honor y del amor, el asesinato elevado a la categoría de arte maestro. En Marquesina de la Cuesta se difundió la leyenda de un par de enamorados, abrazados de pasión, consumidos de la ansiedad de no poder estar un solo instante sin el otro, compartiendo hasta con la mirada la combustión de sus espíritus ardientes, que no se daban tregua en la necesidad de amarse, que no tuvieron más alternativa que huir de la cárcel de sus propias vidas. En una madrugada cerraron los ojos y, escapando a través de la pradera, trataron de alcanzar el sueño loco de entregarse mutuamente y sin ningún límite hasta el último segundo que les fuera concedido de vida. Nadie volvió a saber de ellos. Los lenguaraces decían que los habían visto en 1000 sitios, todos distintos, puras sandeces. Nadie podía imaginarse que el gran señor burlado, que cada tarde salía en el corcel favorito a recorrer sus aposentos con la nostalgia sentada al anca para tratar de espantar los fantasmas que le acosaban de agonía, su dolor herido de abandono,
rehacía una y otra vez el rito macabro pero profundamente intimista, en una renuncia que iba más allá de la muerte, de permitir que los amantes permanecieran juntos, como se lo habían jurado en las noches de derroche y de promesas desbordadas. Y así lo hizo por varios años. La pesadumbre le encorvó la espalda, la adustez le ganó el semblante al buen hacendado. El pueblo comentaba inicialmente con burla, luego con reproche solidario y al cabo de los meses con una clara certidumbre que le habían robado la alegría, que con la traición del licenciado abusivo y la consorte casquifloja no solo le había sustraído una mujer de la que ya casi todos tenían sus reservas, pues había que desconfiar de tanta santidad, de tan aparente misticismo, sobre todo cuando se nada en la abundancia que acompaña la riqueza, la juventud y la hermosura en el tálamo de un vejete en el ocaso de sus días ya marchitos, sino también el impulso vital para sobrellevar la carga de lo cotidiano en un mundo que ya no era más que un sinsentido sin redención posible. Y he aquí que un buen día el señor de Andangurria fue sorprendido por la muerte mientras se solazaba en la contemplación del recinto cerrado de su pequeño reino oculto que con tanto primor y ahínco había diseñado para que los tres fueran felices para siempre. Su cadáver fue hallado en el sillón de la sala principal, frente a los cuerpos sempiternos e inamovibles puestos allí para su deleite y regocijo. En su rostro se adivinaba la placidez del deber cumplido, la satisfacción de los cometidos realizados, completamente distinto a lo que proyectaba las escasas veces en que se dejaba ver en público. A su lado, un habano consumido, un vaso de escocesa medio llenar, las notas de un antiguo madrigal flotaban en el ambiente y se repetían de continuo, rosas recién puestas, todo en un entorno de celebración y armonía llenos de lubricidad. Desde el silencio de sus pedestales involuntarios, los amantes yacían sin entender que ya por fin su verdadera última hora había llegado. Al fin a don Rigoberto no se le quitaba de su boca la sonrisa marcada por el rictus de la sensación de inmortalidad, de creerse un poco Dios, por el rigor mortis con que la parca había rubricado su paso por aquellos aposentos.